Ok. Dice el Rambam así. Estamos en Ilhot Niskei Mamon, Perek Asiri, 10º capítulo. Hoy vamos a hablar las leyes, vamos a estudiar las leyes de cuando un animal mata a un ser humano. Cuando un animal mata a un hombre, ¿cuáles son las consecuencias? Dice así el Rambam. Halajá Alef. Shor shemit et adam b'chol makom. Un toro. Y de vuelta, aunque usamos el término toro, nos referimos a cualquier animal. La razón por qué decimos toro es porque es el animal más común que cornea y que daña. De esa manera, dice un toro que mató a una persona en cualquier lugar, no importa si era un dominio público, un dominio privado, ben gadol, ben katan, no importa si era un niño o si era un adulto, ben eved, ben benjorín, no importa si la persona era un esclavo o si era un hombre libre, ve'echad tam ve'echad muad, y no importa si este es un toro manso, o sea que es la primera vez que hace esto, o si es muad, o si es un toro que ya previamente había matado a otra persona. Hareizen Iskal, un toro que mató a una persona, no importa cuál fue el caso, Niskal, recibe esquilá, se lo mata. Veime Misetagoy, pero si mató a un gentil, si mató a un gentil, entonces ahí, Patur Ketinehem, entonces ahí se le da, se le lleva a las cortes locales, o sea, las cortes de los gentiles, y se trata de la manera que ellos encuentran apto, ¿sí? O sea, cuando mata a un judío, entonces se lo juzga con las leyes judías. Cuando mata a un gentil, se tiene que llevar a las cortes locales, gentiles, y ahí se le da, se le hace como dice la ley. ¿Ok? Esa es la primera alajá que tiene la ley general. O sea que un animal se lo mata al animal por matar a una persona. Ahora vamos a ver los detalles. Alajá bet. Cuando decimos un shor, nos referimos a cualquier otro animal o ave que mató a una persona, se le da skilá. Skilá significa se lo mata a través de tirarle piedras. Stone him. Ma ben tam sharaket adam lemuad. Sharaket adam. Ahora, como dijimos antes, que en todos los casos, no importa si este era un animal manso o un animal salvaje, siempre se le da este castigo, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Shahtam patum min hakofer. El tam, el dueño no tiene que pagar. Cuando un animal manso mata a otra persona, entonces se mata al animal, pero los dueños no tienen que pagar nada. Vamuat hayab bekofer, pero en el caso que este era un animal que ya tenía una trayectoria de ser un animal matador, entonces aparte de matarlo, los dueños tienen que pagar el valor de la persona, que estudiamos cómo se evalúa la persona. O sea, obviamente una persona tiene un valor infinito, pero después también está el valor monetario, como quien dice, que es cuánto esta persona vale en el mercado para venderse como esclavo. Apedrea. Ok, gracias. Entonces tiene que pagar ese dinero. Ok, entonces esa es la diferencia. O sea, en el caso que los dueños sabían que esto era un animal salvaje, un animal que mataba, entonces, aparte de matarlo al animal, los dueños también tienen que pagar como penitencia, ¿sí? Para exonerarse de ese castigo, para exonerarse de esa terrible cosa que hicieron, que dejaron que su animal mate a una persona. Entonces, aparte de que se mata a su animal, también tienen que pagar. De Joil. Ahora el Rama vamos a una pregunta muy obvia que quizás muchos tienen. Dice Joil. Ahora, siendo que todos los animales, una vez que matan a una persona, se los apedrea.
Entonces, entonces, ¿cómo puede haber un muad? Que un muad es un animal que ya mató 3 veces a otra persona, entonces por lo tanto pasa de ser de un animal manso a un animal salvaje, o sea, pasa a ser un animal que no conocemos el hecho de que este animal le gusta cornear a gente hasta el punto de la muerte, no sabemos eso. Eso no lo sabemos hasta que mata 3 veces. Pero sí, la ley es que una vez que se lo mata, inclusive si el animal es un tam, la primera vez que mata a una persona enseguida se lo mata. Entonces, ¿cómo puede haber un toro que es muad para matar? ¿Cómo puede haber un toro que es muad? O sea, que mató 3 veces, si enseguida, después que mata la primera vez, ya se lo mata. Entonces dice el Rambam, hay muchos casos que puede pasar esto. Por ejemplo, dice que Gon Sharak Shosha Nohrim, Bajarka Harak Israel, por ejemplo, en el caso que mató a 3 gentiles primero y después mató a un judío. Entonces, en el caso que mató a los gentiles, la corte local generalmente no mata a los animales. Entonces el animal seguía en vivo. Pero al matar a 3 gentiles, ya Muad Israel, uno que mata a gentiles, también está considerado Muad para matar a un judío. Si este animal mató a 3 gentiles, ya está considerado un animal salvaje, y si mata al cuarto es un judío, entonces la corte judía lo mata, lo apedrea. Entonces ese es un caso, como puede pasar que los dueños tienen que pagar, aparte de matar al animal, tienen que pagar también. ¿Por qué? Porque mató 3 veces y después mató a un judío. O Sharak Shosha Israel Trefa, o si mató 3 hombres, 3 personas que eran judíos, pero tenían una enfermedad que no se podían salvar. Entonces tales personas están consideradas como que ya no están más, porque es un tema de tiempo. Entonces en esos casos, si el animal mata a esas personas, no se lo mata el animal. Pero sí, si mató 3 personas así, se considera muad, se considera un animal que comúnmente va y cornea a gente, y la 4ª vez mató a un judío sano, entonces ahí se lo mata y también hay que pagar. O en el caso que corneó 3 veces, pero nunca lo pudieron agarrar, o sea, se mató y se escapó 3 veces. Entonces la ley es que no se paga el cofre, no se paga la suma hasta que se mata el animal. Primero se mata el animal y después se paga. Entonces la 4ª vez cuando lo atraparon, cuando lo agarraron, ahí lo mataron, lo apedraron y los dueños tienen que pagar. Así también si mató a 3 personas de una, o si mató a 3 animales, entonces también es un muad, y la 4ª vez si mata a una persona tiene que ser matado y también tiene que pagar. בפעם ראשונה ושנייה ושלישית ורביעי ראו שורו שרק ולא היו יודעים אם זהו השור שרק בשלושה פעמים הראשונות o אחר היה. O por ejemplo en el caso que los testigos vieron que un toro de este hombre corneó 3 veces a 3 seres humanos, pero después cuando pasa la 4ª vez no saben si este toro que corneó la 4ª vez es el toro que corneó las primeras 3 veces. Saben seguro que los 4 corneados fueron de toros del mismo dueño, pero no saben si este 4º es el toro que corneó 3 veces anteriormente, por lo tanto no saben si este es el toro que recibe la muerte. Entonces decimos que en ese caso se mata a ese toro, porque entonces en ese caso, siendo que sabemos si los dueños fueron advertidos que ellos tenían un animal corneador en su posición, tenían que cuidar sus animales. Por lo tanto, en el caso de que pasa una 4ª vez, los dueños tienen que pagar, como si hubiera pasado 3 veces con el mismo animal. Esto que dice en la Torá de Gam Ba'alav Yumat, dice en la Torá claramente cuando habla en el Pasuk sobre la muerte del toro en Shmot Chafalev Haftet, dice que también los dueños van a morir. Los dueños del toro también hay que matarlos. ¿Qué dice? Dice así en el Pasuk. Dice, si es un toro corneador, de ayer o anteayer,
o sea que ya fue advertido el dueño. Veuad Balav, y los dueños fueron advertidos, Veloish Mereno, y no lo cuidaron a los dueños que no vaya y lo haga una cuarta vez. Veemit Ish o Isha, y mató a un hombre o una mujer. A Shor y Sakel, hay que matar, hay que apedrar al toro. Vegam Balav Yumat, y también los dueños hay que matarlos. Entonces se aprende en la Torah oral, la tradición de generación en generación, que esto no significa literalmente esta última parte del pasuk, y se aprende, mi pia Shmuel se aprende de una, sí, en la Torah oral, que esto se refiere a muerte a manos de Dios, o sea, no muerte a manos de la corte terrestre. De Imnatan Kofer Nerag Mitkaperlo, y en el caso que la persona, el dueño, pagó el dinero que tenía que pagar porque su toro mató, entonces con eso se expía la muerte por manos divinas, por manos de Dios que merecía él. Aunque el kofer, este dinero que tiene que pagar, es una capará, no obstante, se toma, buenas noches Enrique, buenas noches Javier, se toma este kofer, este dinero como mashken, se toma como una guardia. Halajá hey. ¿Qué pasa en el caso que habían dos socios que eran dueños de un mismo toro? Y ese toro fue y corneó a una persona y lo mató. ¿Quién tiene que pagar? Hay dos dueños. Decimos, cada uno de ellos tiene que pagar el valor completo de la persona que mató. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos necesita esta expiación. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es responsable por las acciones de su toro. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene que ser expiado, y la manera de ser expiado es por pagar ese dinero. Por lo tanto, cada uno lo tiene que pagar en su completitud. Halajá Vav. En Gomrim Dinoso Shor Elopifnei Baalav. Imayu Baalim. Se juzga al toro en frente de sus dueños. Abalim lo ayu Baalim, pero si no tenía dueños, que con Shor Amidbar, por ejemplo, un toro salvaje, un toro del desierto, o un toro que le pertenecía al templo, o un toro de un converso que no tiene herederos, no tiene familia, ¿sí? Entonces no tiene dueños, en el caso que después que corneó murió el dueño, se lo apedrea igual, aunque no están los dueños presentes. Así también el toro que le pertenece a una mujer, a niños o a huérfanos chicos también se lo apedrea. Y en el caso que son niños o huérfanos pequeños que tienen un tutor que está encargado de ellos, entonces se mata al animal en el caso que mató a una persona, pero los encargados de los niños y los niños mismos no tienen que pagar el dinero. ¿Por qué? Porque es un tema de capará de expiación, y la expiación es solo para adultos y no para niños. Un toro que estaba enfermo, una enfermedad terminal, y fue y mató a una persona, o si el toro le pertenecía a una persona que tenía una enfermedad terminal, Enonisca no se lo mata al toro, en el caso que mató a una persona. Porque Shenemar se aprende lo que dice en el pasuk, Vegam Balav Yumat, el pasuk que leímos, que dice que también los dueños tienen que morir. ¿Qué se aprende de ahí? Que mitata bal mitata shor. De la misma manera que se matan a los dueños, así se mata al toro. De que van Balav que meten subim ven otzijim mitar ese patur, y siendo que los dueños en ese caso no se matarían. Sí, inclusive si tomamos el pasuk literalmente, ¿por qué? Porque ya están considerados casi muertos, porque tienen esta enfermedad terminal, Rahmanan Etzlan, por lo tanto al toro tampoco se lo mata. Halajá Het, una halajá interesante, uno que hace que su perro vaya y muerda a otra persona, y con ese mordiscón mató a esa otra persona. En aquel Niskal no se lo mata al perro. ¿Por qué? Así también, ahora vamos a decir por qué, así también en el caso que el dueño de un animal instigó al animal que vaya y cornee o que lo muerda a una persona y lo mató, con eso
con eso no se lo mata al animal. ¿Por qué? Porque como mencionamos en capítulos anteriores, aprendemos un pasú que dice que se mata solo cuando el animal mata. O sea, solo cuando el animal mata por su naturaleza, pero no cuando mata porque fue instigado por un ser humano. En estos casos que fue instigado por el ser humano, no recibe la muerte. Aval, pero una excepción a esta ley, dice así, Avalim shisabo nahash vafilu ishijobo vehargo nahash niskal. Dice, pero en el caso que una víbora, uno provocó a una serpiente para que vaya y muerda al otro y la serpiente mordió y con el veneno mató a la persona, entonces ahí sí se mata a la víbora. ¿Por qué? Porque la persona no mandó que la muerda, o sea, con el mordiscón no lo mató con el veneno. Y el veneno fue, como quien dice, elección del animal. O sea, ahí sí fue la naturaleza del animal. Entonces se mata la víbora. Sí, así por lo tanto, en el caso que uno mandó a su víbora a morder al otro y la víbora fue, mordió y mató a la persona, entonces en ese caso la víbora no recibe, se mata la víbora, pero el dueño no tiene que pagar el kofar. No, perdón, un segundito. Bueno, seguimos. Alajatet. Ahora se pone un poco más complicado. Dice el Rambam que solo se apedrea a un animal cuando mató a una persona, si mató a una persona que hubiese estado, si tenía en mente, si el animal quería matar a una persona que por la cual el animal hubiese sido apedrado en el caso que lo mató. O sea, que dice así. אבל שורש היה מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, מתכוון לנוכלי והרג ישראל, מתכוון לנפלים והרג בן קיימא, פטור מן המיתה, ואם היה מועד, ואין חיים בכופר או בקנס, אם העמיד עבד, ואף על פי שהרג בלא כוונה, הואיל והוא מועד לזה. Dice así, en el caso que el toro quería matar, uno vio que quería matar a un niño, y por ejemplo y charged, ¿cómo se dice? Fue corriendo para cornear a un niño, y el niño alguien lo agarró, y fue y se chocó y corneó a un hombre mayor, en lugar de cornear a un niño, y lo mató. Entonces en ese caso el toro no es apedrado. ¿Por qué? Porque el toro tenía en mente matar a un niño, y en el caso que hubiese matado al niño no hubiese sido apedrado, porque el niño no es un adulto, ¿sí? Como vimos anteriormente. Perdón. En el caso de que mata a un niño sí es apedrado. En el caso de que quería matar a un animal. ¿Cómo se prueba esto? Simple. Porque vemos hacia dónde estaba yendo. No. Si vemos, bueno, hay casos que son obvios. Vemos que el toro estaba peleando con un animal. Y de repente va y toma carrera y lo quieren meter un corneazo. Y de repente el animal se agacha. O alguien tira del animal. Y había una persona parada atrás y el toro entró a la persona. Eso es obvio. Sí, estaba corriendo hacia el animal, no hacia la persona. Y casos así, siendo que su intención era matar a algo por lo cual no hubiese sido apedrado, entonces no se lo puede castigar de esa manera. En el caso que era Muad, en el caso que ya había corneado 3 personas y los había matado, entonces los dueños en todo caso tienen que pagar el dinero. ¿Por qué? Porque ese toro era Muad. Entonces, aunque esa no fue la intención del toro, pero siendo que el toro era Muad, el toro ya tenía una tendencia a hacer estas cosas, los dueños tenían que cuidarse y por lo tanto están obligados a pagar. ¿Por qué? Porque el pagar es como una expiación, entonces tienen que expiar por aquello que dejaron que se haga. Al-Hayud haya Muad lipol al bnei ha'adam baborot וראה ירק בבור ונפל הבור בשביל הירק והיה שם אדם ומת, או שהיה מועל להתחכך
Bactalim, Ulapil, al Bnei Adam, Nijab, Bakotel, Anatom, Nafal, al Adam, Mamet, Mahmat, Kujo, Ashor Patum Nisal, Fishelon y Kabelamis. Dice un toro que tenía costumbre de entrar a pozos donde hay gente adentro y al entrar al pozo sofocar a la gente adentro del pozo. En el caso que el toro fue y entró al pozo porque había comida, se ve que entró para comer y justo había una persona ahí y lo mató. No recibe, no se lo apedrea porque esa no fue su intención. Así también un toro que aplastaba gente contra la pared y de repente vemos que fue a rascarse a la pared. Y cuando fue a rascarse la pared apareció una persona ahí y la aplastó conjuntamente con su acción de rascarse. Entonces ahí también no se la apedrea porque su intención no fue matar, sino fue rascarse o comer en el caso del pozo. Entonces en estos casos los dueños siguen teniendo que pagar el dinero porque es su responsabilidad. ¿Sí? O sea, era un toro que generalmente tenía esa tendencia de entrar a los pozos o de empujarse contra la pared, entonces tenían que cuidar que no haga eso. Dice el Ramba, ¿y cómo sabemos que lo hizo para su placer y que no lo hizo para matar? Entonces dice que, por ejemplo, en el caso que se estaba frotando, que se estaba rascando contra la pared, si sigue rascándose después que mató a la persona, entonces sabemos que lo hizo para rascarse y no para matar, porque si no hubiese parado una vez que la persona estaba muerta. Halajá de Dalef. Los dueños solo pagan el dinero que tienen que pagar por el animal que mató a una persona, solo una vez que el animal ya fue matado. Solo si el animal mató fuera de su dominio, del dueño. Pero en el caso que el animal mató dentro del dominio de los dueños, o sea, dentro de la casa o del campo de los dueños, no tienen que pagar este dinero, aunque el animal sí se lo mata. Como dijimos antes, no importa dónde, no importa quién, no importa cuándo, un toro, un animal que mató a una persona, se le da esquilá, se la apedrea. ¿Cómo es este caso? Dice, por ejemplo, así, un hombre que entró al campo de otro sin permiso. O inclusive si entró para pedir que le pague una deuda que tenía el dueño del toro, dice, y entró y el toro fue, lo corneó y lo mató. Entonces hay que matar al animal, y a los dueños no tienen que pagar. Porque no tiene permiso entrar a el dueño del otro sin su permiso. ¿Sí? Por lo tanto, no se tiene que responsabilizar por lo que pasa dentro de su dominio cuando él ni lo invitó, ni lo dejó entrar. ¿Qué pasa? Dice el Rambam Yudbet, Hamad, Bapetach, וקרא לבעל הבית ואמר לו הן ונכנס ונחוש שורש לבעל הבית הרי הבעלים פטורים שמשמע הן אלו עמוד במקומך עד שאדבר עמך. Dice el Rambam en el caso que uno estaba en la puerta y dice, hola José, estoy acá, y va el dueño y dice, sí, sí, y aquel entendió que sí significa que pase y fue y lo mató el toro, los dueños todavía no tienen que pagar. ¿Por qué no tienen que pagar? Porque sí no significa que entre, hasta que no le diga entra, no tienen que responsabilizarse por lo que pasa dentro de su casa. Alajait Gimel Behemah שנכנסה לחצר הנזק ודרסה על גב התינוק דרך הילוכה והרגתה, הבעלים משלמים את הכופר שהרגל מועדת להזיק בדרך הילוכה ברשות הנזק חייב אף על השן ועל הרגל כמו שביארנו. Así también el caso que un toro entra al dominio de otro y al entrar pisó sobre un bebé y lo mató, entonces en ese caso los dueños también tienen que pagar el daño completo, porque esto es aparte de que se mata el animal, tienen que pagar, porque esto es es muad, el animal tiene una trayectoria de hacer tales cosas, de pisar. Aprendemos esto, Shamuad she'emit bekavaná neskal v'abalim chayavim bekofer, v'im emit shelo bekavaná patur min hamita v'abalim chayavim kofer, v'tam she'emit shelo bekavaná patur min hamita u'min hakofer.
Dice Rambam, aprendemos de acá estas leyes, ¿sí? En conclusión, dice el Rambam, que un toro que era muad, que mató conscientemente, los dueños que mató conscientemente, se lo apedrea y los dueños tienen que pagar el dinero. Si mató sin consciente, o sea, quería matar un animal y mató a una persona, entonces no se lo mata, pero los dueños tienen que pagar. Un tam, un manso, que mató sin intención, no se lo mata, ni tampoco tienen que pagar los dueños el dinero. Pero si tuvo intención de matar, se lo mata y los dueños no tienen que pagar por el dinero porque era manso. Así también están exentos del knas de un esclavo. Al-Hay Dalet Nirali, dice el Rama, me parece a mí, que aunque un toro, la ley es que un toro tam, un toro manso, que mató conscientemente a un esclavo o a una esclava, Patur min knas, no se paga la multa, Sheush Roshim Sela Katuba Torah, que esos son los 30 Sela, las 30 monedas que está escrito en la Torah, y Memicheloba Kavana, si mató sin intención, Meshalem Hatzid Mea tiene que pagar la mitad del dueño, la mitad del valor del esclavo, o Hatzid Mea Shifha Migufo, o la mitad del valor de la esclava, tomando en cuenta el valor del animal mismo. Que Ilo Mit Shor Javero Jamoró, como si hubiese matado un toro, o el toro de su amigo, o el burro de su amigo. Con esto concluimos el shiur de hoy, el 10º capítulo de las leyes Niskei Mamón. Mañana, si Dios quiere, vamos a ver cómo es que se mide el valor de la persona que se mató, y siguiendo con el tema de cómo es que se mata a este animal, cómo se apedrea. Eso vamos a ver mañana, si Dios quiere, en el shiur de Rambam a las 22 horas. Paramos la grabación y enseguida tomamos